El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa León XIV afirma: no hay ningún grito que Dios no escuche. Y reza por las víctimas del tiroteo en una escuela de Austria. Y afirma: la Iglesia siempre defenderá el sagrado derecho a creer en Dios. El Santo Padre ha nombrado a su primer obispo en China. La mirada al Santísimo puede curarnos del mal, afirma religiosa ante León XIV. Obispos de México y de Guatemala alertan sobre los efectos de las nuevas políticas migratorias de Donald Trump. Tras redadas en Estados Unidos, Obispos de México llama a no estigmatizar a migrantes. Arzobispo de Los Ángeles pide calma y moderación ante las protestas por redadas migratorias en Los Ángeles. Y por último, Obispos de Estados Unidos piden al Congreso: la inteligencia artificial debe apoyar la dignidad humana y el bien común. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, es un gusto saludarle como cada semana. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farrill, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación. Hola Marisa. Hola Roberto. ¿Lista para informar? Sí, pero antes, feliz Día del Padre. Muchas gracias, mijita. Gracias. A todos los papás también. Sí, fíjate que siempre como que festejan más a las mamás que a los papás. Sí. Pero pues festejen a los papás también, Al por papá favor. le regalan un desarmador Black & Decker, un taladro. Bueno, tenemos mucho que informar. Sea usted bienvenido a las noticias. Empecemos a conocer el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Damos inicio con información concerniente al Santo Padre para informarle que León XIV reflexionó durante la audiencia general del pasado miércoles sobre la esperanza cristiana, una de las tres virtudes teologales junto con la fe y la caridad, y señaló que incluso cuando nos sentimos perdidos, no hay ningún grito que Dios no escuche, incluso cuando no somos conscientes de dirigirnos a Él. Así lo afirmó, y también dijo que para apoyar esta idea analizó el pasaje de la sanación de Bartimeo, descrito en el Evangelio de San Marcos como un hombre ciego y mendigo que se encontró con Jesús a la salida de Jericó. Al finalizar la audiencia general del miércoles, el Papa León XIV recordó a las víctimas que perdieron la vida en un tiroteo en el Instituto Dreyfus-Engels de Graz, la segunda ciudad más grande de Austria. En la mañana del martes 10 de junio, un joven de 21 años irrumpió en las salas y disparó contra los alumnos, dejando un total de 11 muertos y cerca de 30 heridos. En más del Papa le informó que recibió en el Vaticano a los representantes pontificios, a quienes recordó que la Iglesia siempre defenderá el sagrado derecho a creer en Dios y que esta vida no está en manos del poder de este mundo. En su extenso discurso impartido en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, agradeció la labor de los representantes del Papa ante los estados y las organizaciones internacionales de todo el mundo. El Papa León XIV nombró a Monseñor Giuseppe Lin Juntuan, nuevo obispo de Fuzhou, en la provincia de Fujian, China. Es el primer obispo que nombra el Santo Padre en su pontificado, en el marco de acuerdo entre el Vaticano y China. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que las autoridades civiles han reconocido el nombramiento efectuado por León XIV el pasado 5 de junio de 2025.
En más del Papa le informó que en el marco del Jubileo de la Santa Sede, celebrado el lunes 9 de junio, Sor María Gloria Riva, religiosa de la comunidad monástica de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, impartió una meditación en el aula Paulo VI, a la que acudió el Papa León XIV. Al inicio de su texto, la religiosa advirtió sobre el riesgo que corre el mundo de perder sus propias raíces históricas, subrayando que la sociedad actual reclama una esperanza tendida entre el pasado y el futuro. El prelado del Opus Dei, Monseñor Fernando Ocaris, presentó a la Santa Sede su propuesta de estatutos, siguiendo el camino marcado por el Vaticano tras la publicación en 2022 del motu proprio Ad Carisma Tuendum. Así lo dio a conocer Monseñor Fernando Ocaris. Quiero informarlos sobre el trabajo de adecuación de los estatutos. Se había previsto completar su estudio en el Congreso General, pero como saben, al coincidir con la sede vacante, se consideró oportuno no hacerlo. Los congresistas dieron su parecer positivo para que con los nuevos consejo y asesoría concluyéramos la revisión de los estatutos y los entregáramos a la Santa Sede para su aprobación, cosa que hemos hecho hoy mismo, informa en una carta a Monseñor Ocaris. En más noticias, en la mañana del pasado miércoles, el Papa León XIV recibió en audiencia en el estudio del aula Pablo VI del Vaticano al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, y posteriormente se reunió con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales. Aunque la sede apostólica no ofreció detalles sobre el encuentro privado con el pontífice, indicó que durante el coloquio con la Secretaría de Estado se expresó el apoyo de la Santa Sede al compromiso de las Naciones Unidas a favor de la paz en el mundo. El Papa León XIV recibió en audiencia al presidente argentino Javier Milei en el Vaticano, aunque en apariencia formal. El encuentro tuvo tintes de reconciliación, un nuevo acercamiento y un cambio en la a menudo compleja dinámica entre la Santa Sede y el gobierno de Milei. El líder argentino, conocido por sus abiertas posturas libertarias y su retórica a menudo confrontiva, llegó al Palacio Apostólico acompañado de una pequeña pero importante delegación. En otras noticias le informamos ahora que desde el viernes de la semana pasada está en línea el nuevo sitio web para la Villa Pontificia de Castel Gandolfo. El sitio es www.villepontificie.va. Esta es la primera vez que la Dirección de las Villas Pontificias cuenta con un sitio web. En la nueva página se encuentran noticias sobre la realidad de la Dirección de las Villas Pontificias y sus actividades, informando sobre las novedades e iniciativas que se promueven, también en colaboración con la Dirección de Museos y Patrimonio Cultural. La web está disponible en lengua italiana, francés, español e inglés. El Vaticano eliminó el lunes de esta semana las obras de arte del padre Marco Iván Rupnik, ex jesuita, de sus sitios web oficiales. Las imágenes digitales del arte sacro del sacerdote eslovano, que eran utilizadas con frecuencia por Vaticanus para ilustrar artículos sobre las fiestas litúrgicas de la Iglesia, ya no se encuentran en el servicio digital de noticias. Los recientes cambios en los sitios web de Vatican News y el del Dicasterio para la Comunicación se produjeron poco después de que el Papa León XIV se reuniera con miembros de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores el 5 de junio. En más información nos enlazamos enseguida con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle a usted la crónica, el resumen de la catequesis del Papa León XIV durante la audiencia general del pasado miércoles, la catequesis en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el pasaje evangélico del ciego Bartimeo, que nos sitúa frente a un aspecto esencial de la vida de Jesús, su capacidad de curar. Bartimeo, solo y tirado al borde del camino, cuando oye pasar a Jesús, grita, sabe pedir, abandona su manto, corre hacia el Señor y recibe lo que ansiaba, recobrar la vista. La actitud de Bartimeo ante Jesús nos ayuda a no perder nunca la esperanza, aun cuando nos sintamos solos y caídos, porque Dios siempre escucha. Como Él, todos tenemos necesidad de que Jesús nos cure, nos levante, nos ayude a retomar el camino. Para ser sanados por el Señor, pongamos también nosotros ante la mirada de Cristo, con fe y sinceridad, toda nuestra vulnerabilidad, sufrimientos y debilidades. Seamos capaces además de no aferrarnos a nuestras aparentes seguridades, que muchas veces nos impiden caminar, y tengamos el valor de levantar la cabeza para recobrar nuestra dignidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España, México, Ecuador y Venezuela. Los invito a llevar con confianza ante Jesús nuestras enfermedades y las de nuestros seres queridos, a no ser indiferentes al dolor de los hermanos que se sienten perdidos y sin salida, sino a darles voz, seguros de que el Señor nos escuchará y actuará. Pidamos a Dios por intercesión de María Santísima que nos conceda la gracia de seguir a aquel que es el camino, Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la catequesis de Su Santidad el Papa León XIV. Continuamos y vamos a conocer ahora noticias de América y de México, que pues toda esta semana las noticias se centran en los Estados Unidos. Sea usted bienvenido a la información. En medio del recrudecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, la Iglesia Católica ha identificado transformaciones en los flujos de movilidad humana en la región. En este contexto, los obispos de México y Guatemala renovaron su compromiso con las personas migrantes y alertaron sobre los graves riesgos que enfrentan. Del 2 al 5 de junio, se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el encuentro de obispos de frontera México-Guatemala, que reunió a prelados de ambos países, directores de albergues, responsables diocesanos y representantes de la Pastoral de Movilidad Humana. Al finalizar el encuentro, los obispos de frontera reunidos emitieron un comunicado el 5 de junio, en el que condenaron las políticas xenófobas y criminalizadoras de los gobiernos del norte. En noticias de Estados Unidos, tras las redadas masivas contra migrantes indocumentados que se han estado realizando en el país y los disturbios que desataron, los obispos de México han pedido a las autoridades evitar generalizaciones al recordar que no todos los migrantes indocumentados son delincuentes. La Conferencia del Episcopado Mexicano, mediante un comunicado, expresó su preocupación por la complicada situación que se ha suscitado a raíz de estos operativos, iniciados por el gobierno norteamericano en la ciudad de Los Ángeles y que se han replicado en San Francisco y en Austin, Texas. El arzobispo estadounidense José Gómez hizo llamado a la moderación y la calma
mientras las tensiones aumentaban en Los Ángeles durante el fin de semana, luego de que algunas protestas motivadas por arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos a inmigrantes no autorizados se tornaran violentas. Me preocupan las redadas de inmigración realizadas en Los Ángeles y estoy orando por nuestra comunidad, expresó Monseñor Gómez en un comunicado publicado. En más de los Estados Unidos, mientras los legisladores debaten regulaciones sobre la inteligencia artificial, la Conferencia de Obispos Católicos del país los instó a priorizar la vida y la dignidad de la persona humana y el bien común. La inteligencia artificial está moldeando rápidamente el futuro de nuestra sociedad, afirmó Monseñor William D. Byrne, presidente del Comité de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Como pastores encargados del cuidado de la vida humana y su dignidad, exhortamos a los legisladores a atender el llamado del Santo Padre León XIV para asegurar que la inteligencia artificial se desarrolle con responsabilidad y discernimiento, de modo que beneficie verdaderamente a todas las personas, añadió. La diócesis de Chiclayo, en el norte del Perú, informó que el sacerdote Raúl Alfonso Raúl Obando Manaya ha perdido el estado clerical, por lo que ya no está facultado para ejercer el ministerio sacerdotal. La medida fue adoptada tras un proceso canónico y la recepción del rescripto de la pérdida del estado clerical, emitido por el Dicasterio para el Clero del Vaticano y que ha sido recibido por Monseñor Edinson Farfán, obispo de Chiclayo, la diócesis que previamente dirigió al entonces Monseñor Robert Prevost, hoy Papa León XIV. En información de Colombia, le damos a conocer ahora que la Conferencia Episcopal del país expresó su consternación y rechazó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido la tarde del sábado 7 de junio en la localidad de Fontibón, Bogotá. Esto luego de que un menor llegara hasta el lugar en el que el político llevaba a cabo una actividad con los habitantes del lugar y le disparara en reiteradas ocasiones. En un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, junto a los demás miembros de la dirección del episcopado, los obispos calificaron este hecho doloroso como un acto violento y asesino que atenta contra el don sagrado de la vida y socava las bases de la democracia. En junio, mes sagrado del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia Católica en Uruguay celebra a su vez el mes vocacional. En ese marco, el obispo de Mercedes, Monseñor Luis Eduardo González, animó a rezar para que los jóvenes puedan responder con generosidad al llamado vocacional del Sagrado Corazón. En un videomensaje dirigido a los fieles de la diócesis, el prelado recordó que junio es el mes de vocacional, que este año tiene la particularidad de enmarcarse en un año santo, donde caminamos juntos como peregrinos de esperanza, señaló. Los obispos de Estados Unidos han informado en general que se reportaron 902 denuncias por parte de 855 víctimas sobrevivientes de abuso sexual infantil por parte del clero, ha indicado un informe, en comparación con 1.308 denuncias por parte de 1.254 sobrevivientes el año pasado. El informe anual, que abarca del 1 de julio de 2023 al 30 de julio de 2024, se basa en una encuesta realizada a 195 diócesis y eparquías católicas de Estados Unidos a partir de datos recopilados por el Centro de Investigación Aplicada en el Apostolado de la Universidad de Georgetown. Los obispos católicos del estado de Nueva York en los Estados Unidos advierten sobre una inminente pesadilla después de que la legislatura estatal aprobara una medida que autoriza a los médicos a participar en el suicidio asistido. Los demócratas en el Senado estatal votaron el lunes de esta semana para aprobar la ley de ayuda médica para morir.
una medida que permitirá a los médicos recetar medicamentos a personas con enfermedades terminales para que los pacientes puedan autoadministrárselos para provocar la muerte. En noticias de Argentina le informo ahora que la Oficina de Comunicación del Obispado de San Isidro advirtió en un comunicado sobre una comunidad de sacerdotes ajena a la Iglesia Católica Apostólica Romana en la localidad de Victoria, cerca de Buenos Aires. El comunicado señala que la comunidad trabaja en la parroquia del Buen Pastor. También avisa que sus miembros se identifican como miembros de una agrupación denominada Sacerdotes Obreros Misioneros, grupo que no está en comunión con la Iglesia Católica. En un ambiente de júbilo para la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Guadalajara, en Jalisco, celebró la ordenación de 30 nuevos presbíteros. Esta nueva generación de sacerdotes refleja la continuidad de una tendencia vocacional positiva que se ha mantenido durante los últimos 3 años en la región. Entre junio de 2022 y mayo de 2023, Guadalajara vivió uno de los periodos más intensos para la promoción vocacional, con 107 ordenaciones sacerdotales. Y hasta aquí las noticias, usted ha quedado bien, pero muy bien informado. Mire, en otro tema, este es el mejor momento para ir a Tierra Santa, porque hay mucha gente que está atemorizada, aunque los conflictos están allá en la Franja de Gaza. Yo acabo de ir en mayo y todo está bien, todo está en orden. Es una delicia porque como todo está vacío, pues uno puede visitar cómodamente la Basílica de la Natividad, de la Anunciación, la Basílica del Santo Sepulcro. Así que vamos a ir nuevamente en agosto. Si usted quiere ir conmigo, yo le podré mostrar la Tierra Santa del Señor y también llevarlo a Roma para ganar la indulgencia plenaria, estar con el Papa León XIV y además lo llevaré a Florencia, a Venecia y a Asís. Véngase conmigo. Los informes en estos teléfonos 55 5207 9511 y 55 5207 9512. Lo diré una vez más, 55 5207 9511 y 12. Nos vamos en agosto, llame ya, porque hay mucha gente que quiere ir. Es todo, nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Le hemos acompañado en la operación técnica Miguel Ángel Mejía, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Pues yo le abrazo de todo corazón, le deseo que Dios le guarde. Marisa, feliz semana. Y le deseamos un feliz Día del Padre a todos los papás. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.